Nuevamente, el tema de la deuda externa entró en debate. Ahora, porque siguen negociando con los bonistas, hace unas semanas atrás, porque le pagaron al FMI en el medio de la pandemia. Pero queremos ir un poco más atrás, tomando un hecho histórico, que además de ser la consolidación del ala más conservadora de la Revolución de Mayo, también fue la primera estafa en relación a préstamos y deudas externas. ¿Existe algo más viejo que Mirta Legrand y la reina de Inglaterra juntas? Sí, la deuda argentina. Hace 196 años a Bernardino Rivadavia se le ocurrió una idea brillante: pedir un préstamo a una financiera internacional para hacer obra pública. Un visionario. La Baring Brothers de Londres le prestó 1 millón de libras para construir un puerto. El puerto no se hizo, la plata no llegó toda, de hecho llegó menos de la mitad, pero los políticos y empresarios del país dijeron a coro: las deudas hay que honrarlas, y decidieron pagarla. Con la plata del pueblo, claro. De todas maneras, les pido perdón. 70 años después, en 1890, Argentina ya había pagado 9 millones de libras, 9 veces el monto que le habían prestado, y sin embargo, seguía debiendo. Así son las cosas con los intereses de las deudas externas. Más pagas, más debes. La cifra es tan grande que hasta tiene una coma. Oh, esperen, omití un 0. Óigame, cuando me dieron ese dinero dijeron que no tendría que pagarlo hasta el futuro. En ese momento aparece por primera vez en escena un tipo que luego vamos a ver varias veces en nuestra historia: el default. Apareció cuando por 3 años no pagamos esa deuda odiosa. En fin, la deuda se pagó 14 veces y recién en 1904, 80 años después de contraerla, se canceló. Pero el daño ya estaba hecho y a casi 200 años nos sigue doliendo. Bernardino inauguró un ciclo terrible en nuestra historia: el de las deudas externas, las relaciones carnales con el imperialismo de turno y el empobrecimiento de nuestro pueblo. Mucha historia de fraudes que terminamos pagando nosotros, el pueblo. Y si hablamos de historia, vamos a una un poco más reciente, donde se muestra con claridad cuál es el rol que han jugado los distintos gobiernos, desde la dictadura a la actualidad, en relación al pago de estas estafas. La última dictadura militar marcó el inicio de un nuevo capítulo en la historia de la deuda y las relaciones con el FMI. Los 30.000 detenidos desaparecidos y toda la política genocida estuvieron al servicio de imponer un modelo económico de ajuste y saqueo. Todo esto auspiciado por ya saben quién. Mientras pelotita va, publicidad viene, la industria nacional se iba a pique. Es ahí donde la deuda externa pasó de 7.000 a 40.000 millones de dólares. Un crecimiento más exponencial que los infectados de Trump y Bolsonaro. Después llegó Alfonsín, que mantuvo el mismo plan de ajuste, reconoció y pagó la deuda que generó la dictadura, demostrándonos que con la democracia también se endeuda, se devalúa y se ajusta. La situación terminó picante con una brutal hiperinflación y, como todo gobierno radical, terminó antes. Pero en los 90 volvieron las relaciones carnales. Con Carlos Saúl al mando volvimos al mundo de las Ferraris, de la pizza con champán, pero las jodas siempre las paga alguien. Y para eso puso al mando de la economía a su amigo Mingo, que estudió en Howard o en Harvard o qué sé yo dónde, y trajo con él a la convertibilidad, que se sostuvo en base a más préstamos e inversiones del FMI, y cuando quiso explicar el tema a nadie le entendía nada. You may be importing an inflation when that currency weakens and Lo cierto es que dejaron al país con mucha más deuda de cuando iniciaron, dejando una bomba de tiempo. ¿Quién otro la iba a agarrar? Los radicales, que se abrazaron a la bomba con otros préstamos como el megacanje y el blindaje. Todo eso hizo que la deuda hacia 2001 se haya sextuplicado. De la Rúa terminó implementando el corralito, el país cayó en el default y en el marco de una represión brutal, el presi voló por los aires, como siempre, antes de tiempo. Después llegó el Cabezón, puso estos pingüinos que no dejaron enfriar la relación, hablaron de desendeudamiento, pero pagaron pesito a pesito de intereses sin siquiera investigar de dónde venía la deuda, y así fueron el gobierno que más deuda externa pagó. Pero si algo le faltaba a esta historia, es Mauri. Bien mejor para engatusar al fondo que un tipo rubio, de ojos claros, de perfil menemista, bien hablado. Bueno, no, eso no. La Argentina tiene, por donde lo mires, atractividades, oportunidades. Así entran en escena unos hermosos personajes que aconsejan cómo reconquistar a la diosa Fortuna. Ellos son Nicolás de Hombre, el que tiene la guita andá a saber dónde; Luis Caputo, el de las cuentas offshore; y este pelado, el discípulo de Mingo. Estos muchachos aplicaron despidos, techos salariales, tarifazos y el mayor endeudamiento de nuestra historia. El dólar desde entonces corre más que Forrest Gump. Pero ellos insisten en que ¡fue una apuesta a futuro!
De los 39.000 millones de dólares que el fondo nos prestó, se fugaron 30. Y en campaña Alberto dijo que esa plata se la llevaron los amigos de Macri, que fue una estafa y que algún día tendrían que explicar a dónde se fueron esos dólares. Habría que agregar que ahora el presidente, al pagar esa deuda, hace lo mismo que le criticaba a Macri. La plata se sigue fugando hacia los amigos bonistas y el FMI, incluso en medio de la pandemia. La historia se repite. Toditos los gobiernos aceptaron esta estafa, pagaron y siguen pagando. Pero además de este mecanismo de usura, de intromisión en la soberanía de los países para aplicar planes de ajuste para que se garantice el pago de las deudas, hay otro mecanismo que también nos desangra, pero no tan lentamente. Se sabe que la fuga de divisas producida durante la crisis de 2001 la realizaron en general las 100 empresas más importantes del país y los bancos. Una de las autoras del informe sobre fuga de capitales del CEFID-AR explicó que según sus estimaciones entre 1970 y 2017 se acumularon 350.000 millones de dólares en el exterior. Otras estimaciones calculan que la Argentina tenía en 2010 una riqueza offshore, es decir, fuera del país, acumulada de casi 400.000 millones, lo que equivaldría a un PBI. El 27 de mayo de 2020, el oficialismo hizo un pedido de informe al Banco Central que señala que en la gestión de Cambiemos se fugaron más de 86.000 millones de dólares. Este trabajo destaca que solamente 100 personas y 850 empresas concentran 65.000 millones de dólares que se fugaron del país. Pero, ¿qué es la fuga de capitales? El término fuga se refiere a las divisas, dólares, que a través de distintas operaciones, legales o ilegales, salen del sistema financiero y bancario nacional. Hay estudios que dicen que la suma entre la fuga legal y la ilegal duplica los datos que tiene el Banco Central. Nos preguntamos cómo se fugan estos capitales. Bueno, una de las formas de las grandes empresas es vía el envío de sus ganancias a sus casas matrices en el exterior. Le llaman restitución de utilidades y quiere decir que lo que generan acá ni lo usan ni lo invierten acá. Para hacer esto usan distintos artilugios contables como la falsificación de declaraciones de exportaciones e importaciones. Los bancos son parte de este mecanismo y los privados hacen lo mismo con sus casas centrales. Por ejemplo, en el Argentinazo los bancos confiscaron miles de ahorros y con eso fugaron divisas. Otra forma son las corridas bancarias. El sistema financiero genera inestabilidad, rumores, y así muchas empresas y personas con cuentas en pesos salen corriendo a pasarse a dólares. En ese cambio ganan los bancos y las empresas con cuentas y casas en el exterior. El dólar sube y los que envían al exterior hacen una fortuna. Mientras tanto, el peso se hunde y los trabajadores cobramos en pesos. Es decir, las devaluaciones que liquidan el salario y favorecen las fugas millonarias. La deuda externa es otro mecanismo muy utilizado para la fuga de capitales. Funciona como un círculo vicioso. Cavallo en su momento estatizó deuda privada de las empresas. Luego pedimos préstamos al FMI para pagar esas deudas de empresas privadas. Por esas deudas que pedimos terminamos enviando en intereses muchos millones de dólares más al exterior para pagar esa deuda, que igual nunca se cancela y seguimos pagando intereses. Por eso se dice que la plata del FMI entra por una ventanilla y sale por otra, porque los nuevos préstamos son para pagarse a ellos mismos. La nacionalización de todo el sistema bancario es una medida para terminar, entre otras cosas, con la fuga de capitales. Hoy se está debatiendo un nuevo acuerdo con los fondos de inversión. Estos fondos tienen una relación directa con los grandes bancos y son quienes en los momentos de crisis de los países vienen a comprar deuda a precios irrisorios y que con el correr del tiempo las cobran a un valor muchísimo mayor al que pagaron en ese momento. Entonces, el acuerdo al que quiere llegar hoy el gobierno con estos fondos buitres, por más que sea pagar en 3 años, son ellos quienes terminan ganando. En definitiva, los especuladores ganan, nosotros perdemos.